Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿de dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Hoy día, como todos los días, tenemos nuestra intención mayor, que es rezar, suplicar a Dios por la recuperación de todos los enfermos que están infectados con el COVID y por todos los ya difuntos que a causa de la pandemia han partido a la casa del Padre. Que el Señor los tenga en su eterna gloria y que dé a cada uno de sus familiares el consuelo y la esperanza. Rezamos hoy día por la salud espiritual y corporal en el día de sus cumpleaños de Iván Moisés Cangalaya Valdión. Que el Señor bendiga al esposo de mi hermana, al lado de su linda familia. También de mi prima Dayeli Lazo Yauri, feliz cumpleaños. Rezamos por la salud de Marlene Marcelo Moreno, Bayardo Felipe Mejía e hijos, por la salud también de Miguel Marcelo Moreno, de Jesús Valle, y por el eterno descanso de Fortunata Guillén Vivanco, Frida Cortés y Carlos Luis Páez Yica. Que el Señor los tenga en su eterna gloria. En el Evangelio del día de hoy, Jesús nos dice: nadie es profeta en su tierra ni en su propia casa. Y ya en el prólogo de San Juan, en su Evangelio, nos dirá: vino a su casa y los suyos no lo recibieron. 30 años viviendo Jesús en su pueblo y no lo conoce. De verdad, uno siente una desazón cuando no eres muy bien recibido en cualquier lugar. Y más aún cuando es tu propio pueblo, en tu propia familia, no somos muy bien acogidos. Pues hoy día Jesús no se siente acogido por su propia gente. Lo que le pasa a Jesús nos pasa a nosotros. Jesús vivió el desprecio de su propia gente. De la misma manera nosotros sufrimos a veces el desprecio, la marginación de los nuestros. Creo que todos alguna vez hemos sentido no ser bienvenidos en una casa, en la familia. Y las hemos sentido cuando muchas veces nos han sacado excusas para decirnos: no vengas por tal o cual motivo. Cada uno sabe una circunstancia particular de una experiencia donde realmente hiere y duele mucho el que no sean hospitalarios y acogedores con nosotros, y más aún con los nuestros. A veces hemos experimentado que gente extraña que no nos conoce, que no tenemos vínculos familiares o consanguíneos, son más acogedores que los nuestros.
Hasta entre propios hermanos se nota cierta frialdad. No se hablan, no se reciben, no se saludan, muestran un desprecio del uno al otro. Pues Jesús nos empuja en su Evangelio a esta enseñanza, a estas circunstancias que vivimos, para corregirlas. Jesús, con mucha extrañeza, siente lacerantemente ese rechazo. Dice el Evangelio, su incredulidad, el no creer en Él, un amor que Él ofrece sin nada a cambio, es rechazado. Un corazón que se abandona confiadamente hacia nosotros, no sabemos entenderlo, no lo acogemos. Un Dios que nos dice siempre, he venido a salvar y no a condenar, no lo entendemos. De verdad que tan duro y obcecado es nuestro corazón, que se nos ofrece algo bueno y grande y santo, pero la verdad es que no sabemos valorar. Y Jesús se va alejando de su gente y toma la determinación de recorrer otras aldeas, otros lugares, donde crean en Él, donde lo acojan. Y es que el amor no logra resignarse a pesar del afecto, del rechazo. Ante el rechazo no se resigna Jesús, sigue evangelizando, porque sabe muy bien que habrán terrenos tan hostiles, tan difíciles de evangelizar y de que la palabra pegue y eche raíces, pero a veces nosotros pensamos que puede ser de gente extraña y a veces decimos, bueno, en mi familia me van a entender y me van a comprender, yo sé que me van a escuchar, y son los últimos en que creen en nosotros y nos escuchan y nos ayudan. Y gente extraña, gente que no conocemos, es la primera que cree en nosotros y nos manda y nos brinda una ayuda. Qué paradójico, qué anecdótico que es el mundo, pero así vivimos. Y esa gente que muestra rechazo es aquella que se interroga más entre preguntas que enredan antes que dar respuestas. Pero ¿quién es este? ¿De dónde saca esa sabiduría? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿Acaso no es uno más de los nuestros? Pero si es un hombre común y corriente, ¿con qué autoridad habla así? ¿Quién le ha dado poder para perdonar pecados? Es decir, toda esa turba y esa gente más se pregunta por qué Jesús habla y actúa así, en vez de recibir con gratuidad y con amor y con corazón abierto y creer en sus palabras de vida eterna. Es la falta de fe de la parentela. La fe no se adquiere por herencia. La fe se adquiere por ese don que nos da Dios a través del bautismo. Y desde ahí empezamos a creer en Él, en su palabra. Se nos abren los oídos, se nos abre la boca porque tenemos que proclamar y tenemos que escuchar su palabra. Por lo tanto, la fe no se adquiere por herencia, pues estos creían que la fe venía por herencia. No, Jesús nos enseña que la fe viene como don sobrenatural, que es infusa a nosotros, que viene de Dios y nos hace creer en Él como el Hijo de Dios. Pues a esta gente les hace falta fe en Él. Su incredulidad es a tal punto que simplemente queda una admiración de lo que dice, cómo habla, cómo se dirige, pero después cuestiona su
procedencia. Pero si es el hijo del carpintero, ¿qué nos puede enseñar a nosotros este individuo, un pueblerino más de nosotros, tan humilde, tan pobre? Como que nos fijamos más en las apariencias que en el valor que tiene en sí ese hombre que se llama Jesús. Y es que las apariencias muchas veces son las que a primera luz relucen y nosotros vemos. Si notamos una persona bien vestida, tenemos cierta acepción de ella. Cuando está mal vestido, tenemos otra acepción. Y aquí ellos se dejan deslumbrar por el hecho de cómo enseña y cómo se dirige, pero en el fondo critican algo. Pues si es uno de los nuestros, no hay ninguna novedad que encontremos en él. Qué difícil es, ¿no? Es como cuando un padre o una madre pierde autoridad en la casa. El hijo todos los días convive con ellos y ya sabe cómo son, y a veces se pierde la autoridad, ya no hace caso, y en un momento de medida que queremos tomar, se nos viene encima diciéndonos: ¿y tú qué me hablas? Si eres así, eres asá. Entonces, a veces no somos profetas y bien recibidos en el hogar, en la familia o entre hermanos. Cuando vienen al sacerdote y dice: padre, hable por favor con mi hijo. Pero hable usted. Ya le digo, pero no me escucha, no me entiende. Ya es como que se ha devaluado mi palabra y mi presencia en medio de la familia. Pero cuando usted le habla a otro desconocido que no sea alguien de nosotros, va a hacer caso. Algo así. Para el auditorio, Jesús es supuestamente conocido, pero en realidad no lo conocen, porque si lo conociéramos, tendríamos fe en sus palabras y en sus milagros. Por eso es que Jesús con dolor dice: no hizo ahí mucho, por no decir casi nada. La falta de fe, la falta de confianza, de alguna manera enfría y hace de que Jesús tome otros rumbos para buscar esa fe sólida, o al menos una simiente donde acoja su enseñanza, su predicación y el creer en Él como el Hijo de Dios. Por otro lado, también el texto bíblico nos puede ayudar a entender el grado de desconfianza que tienen de Jesús. ¿No? Sí, el grado de desconfianza es la que también a nosotros nos pasa en el hogar, en la familia. No confían mucho en nosotros, a veces casi nada. A veces cuando la esposa hace los trabajos del hogar, hace malabares con el dinero para que alcance a la semana o al día, el esposo piensa que lo ha malgastado, el esposo piensa que no es una buena administradora, se lo refriega en su cara. Y es que la mujer, por más que le diga la verdad, no cree. No cree el hombre. Es un ejemplo. Y hay así muchísimos que podemos poner cuando desconfían de nosotros, ¿no? Cuando no hay un grado de lealtad y afinidad donde uno al otro, como el pueblo y Dios, hay una reciprocidad en tanto que el pueblo confía y ama y cree en su Dios, y Dios en su paternidad adopta al pueblo como su hijo. Desde hoy yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Esa pertenencia absoluta del uno al otro, que rompe todo tipo de desconfianza. ¿Por qué? Porque hay una alianza de por medio. Entonces, no siempre habrá éxito en la familia y entre los nuestros. Jesús nos enseña eso hoy día.
no siempre habrá éxito. Y tenemos todavía esa frase lapidante que mencionamos, y es que el enemigo de un peruano es otro peruano. Como que el uno al otro no confía, no se ayudan. ¿Cómo entonces vamos a entender ese grado de solidaridad, de amor que debemos mostrarnos el uno al otro, y que hoy día Dios nos dice debe ser así? Jesús viene a solidarizarnos con nosotros, viene a darnos muchos milagros, pero si nosotros lo rechazamos, ¿qué podemos reclamar después? Y es que no nos dejamos ayudar, y Jesús ha venido a ayudarnos. Lo mismo pasa, no podemos ser enemigos uno del otro, no podemos ser desconfiados del uno del otro. Yo sé que Jesús experimenta el poco éxito que puede haber entre los suyos en la parentela, pero hay que romper esos esquemas, esas envidias, esos egoísmos, y abrir nuestro corazón y ensancharlo. ¿Para qué? Para felicitarnos y decirnos: qué bien, me gustan tus logros, tu trabajo, tu responsabilidad, tu amistad, tu cariño, tu fidelidad, y sigamos adelante. Qué lindo reconocer hidalgamente así del otro sus valores, sus cualidades. Es lo que no valoró el pueblo de Dios, quién era y qué ofrecía Dios, pero ellos lo rechazaron. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Padre José Guávila, apretar la campanita. Y todos los días tenemos la misa a las 8 de la mañana vía Face, por el Face de la parroquia, Parroquia Corazón de María. Inmediatamente entrarán al Face y la misa en ese horario. Y los domingos 8:50 de la mañana. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.